a esta serie de clases positivas sobre el evangelismo. Hoy abordaremos la clase número 2, que se titula La humanidad en rebelión. Entonces les invito a que podamos orar y así empezamos nuestra lección de hoy. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, nos inclinamos delante de ti por los méritos de Cristo, Señor, dándote las gracias por tu amor, por tu bondad, Señor, por la obra, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, al darnos, Señor, esta salvación tan grande, Señor, en el momento que hemos oído tu evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y gracias te damos, Señor, porque tú la sostienes, nuestras vidas espirituales, desde ese momento, Señor, hasta la eternidad. Te damos gracias, nos encomendamos hoy a la obra y al poder de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Que tú nos lleves, nos enseñes por medio de tu palabra de cuán bajo ha caído el hombre al desobedecer, cuánta corrupción ha entrado a la humanidad por medio del pecado. Tu palabra dice que a través del pecado entró también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Esa corrupción moral, esa incapacidad de poder agradarte a ti, vemos que esa incapacidad y ese poder destructor tiene el pecado en cada una de las vidas de esta humanidad, empezando desde Adán hasta el último que estará viviendo sobre la faz de la tierra. Mas gracias sean dadas al Señor Jesucristo, quien intervino en nuestras vidas para que podamos pasar de muerte a vida, resucitar espiritualmente y poder agradarte, Señor, poder contemplar tu gloria, poder alcanzar tu gloria, Señor. Y es por los méritos de Cristo, Señor. Hoy, Señor, nos encomendamos a tu evangelio, nos encomendamos al poder de tu Espíritu Santo que obre y opere, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra, Padre amado, y que podamos ver de esta manera, solidificar el contenido del mensaje del evangelio para que podamos así llevar a los perdidos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, confiando en ti, Señor, que tú harás la obra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Una vez más, sean bienvenidos, hermanos, a esta segunda lección. Como ya les mencioné, la clase número 2 se trata de la rebelión de la humanidad contra Dios, contra su Creador. El objetivo de esta serie de evangelismo que empezamos el domingo pasado es, ¿cuál es el objetivo? Dijimos, hermanos, que podamos tener conceptos claros acerca del contenido del evangelio, ¿verdad?, en nuestras propias mentes, y de esa manera estar equipados a compartir este mensaje, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con los perdidos. Dijimos que estaremos abordando y aprendiendo, gracias, hermano, nuevas maneras de cómo presentar el evangelio. El domingo pasado vimos de cómo abordar nuestro evangelismo presentándole a Dios, y empezamos de la doctrina de Dios como Dios creador, como Dios soberano,
que gobierna su creación de una manera amorosa, digamos, ¿verdad? Entonces, hoy estaremos viendo otra faceta, digamos, del Evangelio y de cómo abordar nuestro evangelismo desde la doctrina del hombre y del pecado, ¿verdad? Entonces, Primera de Pedro 3:15 es nuestro texto base de por qué lo estamos haciendo, estudiando, viendo acerca del evangelismo. Dijimos que tenemos que estar, la Biblia, la palabra de Dios nos llama, nos exhorta a que podamos estar, dice, preparados para presentar defensa, ¿verdad?, con mansedumbre y reverencia. Entonces, ante todo aquel, dice, que demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, por ese motivo es que hoy, hermanos, estamos reunidos aquí a este horario para juntos podamos ir viendo de qué manera abordar, de qué manera práctica podemos abordar nuestro evangelismo. Entonces, nuestro objetivo es compartir el evangelio en su totalidad, en su plenitud, que podamos hacerlo, a fin de que otros puedan conocer a nuestro Señor y Salvador y sean salvos de la ira venidera de Dios. Bueno, para aquellos que no pudieron estar en la primera clase, entonces hagamos un repaso. Y para aquellos que estuvieron, vamos a refrescar otra vez nuestras mentes acerca de la primera lección que dimos el domingo pasado, ¿verdad? Hablamos sobre, dimos una introducción acerca del evangelismo, conceptualizamos lo que es el evangelismo, vimos también que no es evangelismo, también vimos lo que es un evangelismo exitoso. Entonces, hagamos un repaso, ¿verdad? A ver si alguien puede definirnos qué es el evangelismo. Dijimos que el evangelismo se trata de compartir un mensaje específico, el mensaje, o sea, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, con personas específicas, hombres y mujeres caídos, pecadores, ¿verdad? Y que esto lo hagamos en el poder del Espíritu Santo, confiando en el Espíritu Santo, confiando en Dios, en que Dios va a hacer la obra de regeneración. Nuestra tarea, nuestra labor es de esparcir la semilla. Dijimos, como aquel sembrador que siembra la semilla. Dios se encarga de hacer germinar, de transformar ese corazón, y Dios se encarga también de traer crecimiento espiritual. Entonces, es compartir un mensaje específico, el Evangelio de Jesucristo, con personas específicas, hombres y mujeres caídos, pecadores, en el poder del Espíritu Santo, con un propósito específico, para que se arrepientan y crean y sean salvos para la gloria de Dios. Así de manera sencilla, ¿verdad? Hablamos sobre lo que no es evangelismo. ¿Qué dijimos? Que no es evangelismo nuestro testimonio personal, tampoco es evangelismo el debate, ¿verdad? Criar buenos hijos, aunque todo eso son evidencias del evangelismo, son frutos, ¿verdad?, del evangelismo, pero en sí mismo no reúne los requisitos, ¿verdad? No presenta a Jesucristo como Señor y Salvador, no llama a los pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, dijimos que todo eso es importante, ¿verdad? Criar buenos hijos en el temor del Señor, tener un testimonio intachable es importante, ¿sí? La palabra de Dios nos llama a que vivamos la palabra de Dios, ¿verdad? Que vivamos una vida de manera que glorifique a Dios, y eso nos da apertura, ciertamente, hermanos, a que podamos nosotros predicar el Evangelio con autoridad, ¿verdad?
Predicar el Evangelio como aquellos que viven la fe que están profesando, ¿verdad? Entonces, todo eso nos dan apertura. Hablamos que tampoco es evangelismo, que las personas, como la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Anteriormente creíamos que las personas venían a los pies del Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe cuando les guiábamos a una oración, ¿verdad? De entrega, y ellos lo confesaban con sus labios a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Creíamos que eso era un evangelismo eficaz. Que las personas pasen al frente y reciban a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, no necesariamente vemos que esas personas que a lo mejor con sus labios confiesan a Jesús como su Señor y Salvador, que permanecen en las iglesias, ¿verdad? No necesariamente por eso ellos evidencian frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, luego vimos qué es el evangelismo exitoso, ¿verdad? Dijimos, el evangelismo exitoso es proclamar el evangelio correctamente, es presentar a Jesús, ¿verdad? Tal y cual las escrituras hablan acerca de él. Dijimos que Pablo lo presenta a Jesús como el gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Presentemos a Jesús como tal, como el suficiente Salvador para todos aquellos que lo confiesan y confían en Él, ¿verdad? En su nombre, en su obra, en su sacrificio y en sus promesas, ¿verdad? Entonces, es presentar correctamente el Evangelio y es presentar a los perdidos, si lo estamos haciendo eso, si estamos perseverando, si estamos presentando el Evangelio, si estamos llevando el Evangelio a los perdidos, logramos que nuestro evangelismo sea exitoso, ¿verdad? Y que este evangelismo que lo hacemos a los perdidos, lo hacemos confiando en el poder del Espíritu Santo, concluye nuestro evangelismo exitoso de esa manera, confiando. El Señor, dijimos el domingo pasado, quizás estemos en falta con el Señor en este sentido, en el sentido de que no estamos predicando, ¿verdad? Que el Señor nos muestre, ¿verdad? Quizás estamos desconectados de la palabra, no sé, ¿verdad? Cada uno sabemos nuestra relación con el Señor. También somos llamados, hermanos, a que podamos ponernos a cuenta con el Señor y que obedezcamos este mandato del Señor de la gran comisión de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Confiando y orando al Señor, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, si nosotros sabemos que nuestra labor es solamente proclamar el Evangelio y que la obra lo hace Dios, ¿verdad? Lograr que un alma vaya al cielo es solamente obra del Señor, ¿verdad, hermano? Que eso nos llama, nos lleva a que oremos al Señor, ¿verdad? A que confiemos en Él, ¿verdad? Entonces también somos llamados a que podamos orar confiando en el Señor de que Dios va a hacer la obra. Quizás no lo estemos haciendo porque también no estamos confiando en el Señor, que la obra es solamente de Dios, ¿verdad? Entonces lo hagamos confiando en el Señor y esperando de que Dios hará la obra de salvación, de regenerar esa alma. Amén. Bien. Entonces concluimos así lo que fue, esto sería el repaso de lo que fue la introducción del evangelismo de la primera clase. Luego abordamos, recuerdan, hermanos, la doctrina de Dios como creador y como un Dios soberano que gobierna su creación en amor, ¿verdad? Entonces, hemos presentado a Dios como nuestro creador y gobernante amoroso, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro versículo base, digamos, acerca de la doctrina de Dios como Dios creador? Apocalipsis 4:11.
Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, este es nuestro versículo, digamos, base, nuestro versículo de cabecera, en el momento de hablar de Dios, de presentar a Dios como Dios creador. Sí, Dios es digno, dice. El Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque por Él fueron creadas, dice, todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Entonces, ¿por qué enfatizamos a Dios en el inicio de nuestro evangelismo? Dijimos que nuestra manera ordinaria de presentar el Evangelio, si no es de todos, ¿verdad?, de la gran mayoría, es presentar, abordando nuestro evangelismo desde la caída del hombre, ¿verdad?, desde la doctrina del pecado o la doctrina del hombre. Generalmente es así, hermano. Cuando mencionamos que todos somos pecadores, y nos basamos en el texto de Romanos 3:23, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante abordar el evangelismo desde la doctrina de Dios, porque todas las demás doctrinas, digamos, depende de la doctrina de Dios. ¿Por qué la humanidad es pecadora? Porque ha ofendido a un Dios santo, ¿verdad? Nuestro creador, el Dios creador de los cielos y la tierra, es santo. Entonces, la humanidad se ha rebelado contra Dios al desobedecer, ¿verdad? Y con la desobediencia se introdujo el pecado, la muerte, pero nos constituimos, hermanos, como pecadores porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, toda la doctrina, por ejemplo, de la salvación, depende de la doctrina de Dios, ¿verdad? Entonces, para que podamos entender cualquier otra cosa que siga sobre el Evangelio, necesitamos entender quién es Dios primeramente. Es su Evangelio, y la ofensa y el juicio y la salvación que veremos en el Evangelio están todos basados en quién es Dios. En resumidas palabras. Bueno, adentrémonos entonces, hermano, en lo que es el segundo tema de esta serie de evangelismo, ¿verdad? Aquellos que tienen el material, dice, la humanidad en rebelión. ¿Todos me siguen? Si es que no tiene el material, si le pueden pedir al hermano Héctor, él le puede facilitar, ¿verdad? Así todos pueden tener y darle seguimiento, ¿verdad? Bien, el cristianismo, hermanos, la Biblia nos presenta que este mundo en el cual nosotros vivimos, ¿verdad?, sufre y hay un grave problema, ¿verdad?, en el mundo en el que vivimos. Todas, hermanos, todas las religiones reconocen de que hay un problema en este mundo en que vivimos, ¿verdad? El cristianismo en ese sentido es muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios es muy claro. Por eso es que vemos que en este mundo en que vivimos
hay tanta maldad, ¿verdad? Algo pasó, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la Biblia, en Génesis nos dice la palabra del Señor que cada día que Dios concluía su creación y vio Dios y era bueno en gran manera, dice. Y vio Dios y era bueno, ¿verdad? O sea, su creación en sí, el hecho de Dios crear todas las cosas, todo lo que Dios creó, lo creó perfecto, lo creó de una manera bueno, perfecto, sin pecado, ¿verdad? Pero vemos en el mundo que vimos que hay asesinatos, que hay robo, que hay pobreza, que hay racismo, que hay hambre, ¿verdad? Que hay injusticia, que hay corrupción. Vemos el odio, la avaricia y la muerte en todas partes. Entonces, en medio de toda la creación de Dios, algo malo pasó, ¿verdad? Y eso es la presencia del pecado, ¿verdad? La desobediencia de Adán y Eva introdujo el pecado y la muerte a toda la creación, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el problema no es la sociedad, o en realidad sí, ¿verdad? Porque los individuos constituyen una sociedad, ¿verdad? O sea, el problema no es el gobierno o que nuestros padres fallaron en darnos una mejor educación, que las instituciones educativas tienen que reforzar las enseñanzas. La solución, sabemos, hermano, que no está en la educación, ¿verdad? No depende del gobierno, no depende de las instituciones educativas o que las organizaciones mundiales, las ONG, no han hecho un trabajo suficiente buscando la paz en el mundo, ¿verdad? Todas estas cosas a lo mejor tienen un grado de verdad, pero todos estos problemas que vemos, que naciones se levantan contra naciones, hambres, terremotos, todo esto, hermano, es a consecuencia y su raíz está fundamentado en el pecado, ¿verdad? Eso sí es claro, ¿verdad? O sea, el mal entonces radica fundamentalmente en el corazón del hombre y no en ningún otro lugar, ¿verdad? En otra palabra, según la Biblia, la esencia de nuestro problema es lo que ha sucedido en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva rechazaron a Dios como su gobernante. Han rechazado a Dios y han salido debajo de la sujeción de Dios. Y Dios ciertamente les creó a ellos y les entregó. Ellos fueron, por así decirlo, los virreyes, ¿verdad? Que tenían que gobernar sobre la creación, pero tenían que hacerlo en sujeción a Dios, no separado de Dios, ¿verdad? Pero nosotros vemos que ellos rechazaron el gobierno y la autoridad de Dios al desobedecer. ¿Cuál fue la consecuencia de que ellos rechazaron el gobierno y la autoridad de Dios? Que fueron desterrados del huerto del Edén. Y hermanos, nosotros sabemos que como Dios creador, Dios sabe cuál es lo que conviene a su creación, ¿verdad? Dios es nuestro creador y Él sabe lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, ¿verdad? Dijimos que fuera de la voluntad de Dios no hay nada bueno, no hay nada mejor. Un ejemplo, hermanos. Vamos a dar un ejemplo de una licuadora.
de 10 voltios, ¿verdad? Con una entrada de 10 voltios. Quien fabricó esa licuadora sabe perfectamente cómo ha diseñado, ha ideado, ¿verdad? Tiene sus características, tiene su manual del fabricante y nos da las instrucciones de cómo utilizarlo correctamente y sacarle el mayor provecho a lo que el fabricante ha creado, ¿verdad? De sacarle el mayor provecho y utilizarlo toda la vida útil que tiene esa creación, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros agarramos, ¿verdad?, esa licuadora y los enchufamos en una toma de 220 voltios? ¿Qué va a pasar? Hemos desobedecido y hemos pasado por alto las instrucciones de este fabricante, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar ahí? Vamos a destruir ese artefacto que ha sido creado y diseñado con un propósito y con las características de cómo debe de funcionar correctamente, ¿verdad? Va a explotar, se va a echar a perder, ¿verdad? De la misma manera, Dios, como nuestro creador, Él sabe lo que nos conviene y lo que no, ¿verdad? Satanás, dijimos la clase anterior, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Sembró la duda y luego le presenta a Adán y a Eva que ciertamente no van a morir, ¿verdad? Y le dice que ellos, sabe Dios de que si ustedes comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, serán semejantes a Dios, le dice, ¿verdad? O sea, es como que Satanás siembra esa duda y le dice, no, Dios les está escondiendo algo mejor. Y hermanos, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y dijimos, la tentación siempre se va a presentar como una opción aparte de la voluntad de Dios y con un aspecto de bueno. Vayamos a nuestro pasaje de Génesis 3, 1 al 8. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3, 1 al 8. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni la tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabe Dios. Es como ocultándole Dios a ellos algo mejor de lo que Dios le ha concedido. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es lo que mencionamos, hermanos, que fuera de la voluntad de Dios no hay. Es una mentira. No hay cosa mejor que estar en una correcta relación con Dios y estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿vale? Dijimos también que así como Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén, también podemos aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? La tentación que el cristiano experimenta como cristiano es el mismo, ¿verdad?
Es la misma mentira que Satanás siembra en nuestras mentes, o que nuestra propia concupiscencia está siendo seducido, ¿verdad? Y siempre se presenta como algo fuera de la voluntad de Dios, como algo mejor, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, esa tentación es como, esa mentira viene a nuestra mente y es como el viento, ¿verdad? Que sopla tan fuerte por nuestra alma, ¿verdad? Queriendo llevarnos y doblegar nuestra alma y que cedamos a la tentación, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros tenemos que clamar por ese viento del Espíritu Santo realmente, ¿verdad? Que podamos hacer mortificar nuestra carne y sujetar nuestra mente, todo nuestro ser, a la obediencia a Dios, ¿verdad? Que seamos fortalecidos, ¿verdad? En el hombre interior por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la humanidad en rebelión, vemos suceder esta rebelión en el huerto del Edén, ¿verdad? Estando, digamos, Adán y Eva en el lugar de Dios, en un lugar perfecto, en el huerto del Edén, y ellos estaban bajo la bendición de Dios, bajo el gobierno de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Al rebelarse contra Dios, ellos fueron desterrados, fueron expulsados de la presencia de Dios, del huerto del Edén. Entonces, es eso lo que sufre toda la humanidad, y también nosotros experimentamos eso, ¿verdad? Y sufrimos esa rebelión, sufrimos nuestra relación con Dios ha sido quebrantada, ¿verdad? Vemos, hermanos, que, digamos, este Edén, este reino que se había perdido, el reino, digamos, de Dios en medio de los hombres, será restablecido, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, en cielos nuevos y tierra nueva, en donde el pueblo de Dios va a morar nuevamente en el lugar de Dios y bajo el gobierno, bajo la bendición de Dios, ¿verdad? El gran versículo que puede sustentar esta verdad lo vemos en Romanos 3, 10 al 12, en cuanto a la rebelión del hombre, ¿verdad? Me gustaría que me acompañen en ese pasaje. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto vemos que desde Adán y Eva, este versículo se cumple a cabalidad, ¿verdad? No hay, dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Juan, hermanos, cuando vemos eso relatado en el libro de Apocalipsis, cuando vio visiones de Dios y vio, dice, el libro, ¿verdad? Y él lloraba porque nadie ni siquiera podía mirar, dice, y desatar, ¿verdad?, los sellos. Nadie ni siquiera podía mirar, dice, ¿verdad? Esto, hermano, nos habla de este versículo, ¿verdad? Pero luego aparece uno en semejanza de hombre que pudo desatar los sellos, ¿verdad? Nos habla de Cristo, ¿verdad? Y nos habla también que no había ningún ser humano capaz que llegue a alcanzar la gloria de Dios, ¿verdad? Nadie.
Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo vino en semejanza de hombre y a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir y a vivir en obediencia perfecta a Dios el Padre, ¿verdad? Y es por los méritos de Cristo que nosotros accedemos, ¿verdad? Entramos a lo que es al reino de Dios por su evangelio, ¿verdad? ¿De qué manera podríamos entonces describir el pecado a alguien que no está familiarizado con el término de pecado? Porque nosotros, hermanos, nos vamos y compartimos el evangelio con un inconverso, pero ellos no tienen un concepto exacto de lo que es el pecado, ¿verdad? Nosotros sí, porque ya conocemos, ¿verdad? Estudiamos, pero el inconverso, aquella persona que no conoce, piensa que es lo relaciona que toda la humanidad no es perfecta, ¿verdad? O lo relaciona como un error, que hemos errado el blanco. Pero sin embargo, no menciona que ha ofendido a un Dios santo. ¿Por qué? Porque no conoce acerca de la santidad de Dios, ¿verdad? No conoce. Sin embargo, vemos a aquellas personas que han experimentado la presencia de Dios, a quienes Dios se le ha revelado, siempre los lleva al arrepentimiento, ¿verdad? A confesar al ver la gloria de Dios, y es asombrado, ¿verdad? Es asombrado y ve su condición de pecador. Eso lo vemos en la conversión del profeta, en el llamamiento del profeta Isaías, en el llamamiento del profeta Ezequiel, ¿verdad? Ellos caen, dice, como muertos ante la presencia de Dios, ante ver la gloria de Dios, ¿verdad? La santidad de Dios. Entonces, en el momento de presentar el Evangelio, ¿verdad? En el momento de hacer el evangelismo, podíamos hablarle entonces a las personas de la caída del hombre, ¿verdad? Así como Génesis nos relata, ¿verdad? Que el pecado comenzó hace mucho tiempo en el huerto del Edén, ¿verdad? Con Adán y Eva, que Dios es santo y que Dios creó a Adán y Eva para que ellos vivieran bajo el gobierno de Dios, ¿verdad? Dios creó al hombre, él tenía el derecho de decirle lo que qué hacer, cómo vivir, lo que era bueno para ellos y lo que era malo para ellos. Dios fue completamente amoroso con su creación y los gobernó con su mejor interés en mente. Entonces, ¿cuál fue el resultado del pecado, dijimos, de Adán y Eva? Automáticamente ellos se escondieron, ¿verdad? Es lo que decimos, ellos se convirtieron en fugitivos de Dios, ¿verdad? Empieza desde Adán, vemos que ellos se esconden de Dios, ¿verdad? Y generalmente a quienes les prediquemos, hermanos, de buenas a primeras no te van a aceptar de que es pecador, ¿verdad? Sino se va a auto-justificar, ¿verdad? Y eso representa cuando Adán y Eva se escondieron tras las hojas de higuera, ¿verdad? Ellos mismos se hicieron, dice, y cubrieron su desnudez. Entonces vemos ahí el pecado y el engaño del pecado, la necedad del corazón del hombre, ¿verdad? Al justificarse. ¿Qué dijo Adán cuando pecó? La mujer que me diste. Y Eva, la serpiente me engañó, ¿verdad? Ese es el corazón del hombre caído, entonces, que
no busca en primera instancia bajo ningún sentido reconciliarse, arrepentirse, a menos que Dios se revele, hermano. Nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos arrepentido? Se nos ha predicado el Evangelio y en un momento el Espíritu Santo tuvo que obrar en nuestros corazones, mostrándonos a Dios, mostrándonos la santidad de Dios. Y ahí nosotros pudimos ver nuestra pecaminosidad, así como aconteció con Isaías, ¿verdad? Con Isaías, ¿qué pasó? Él vio, dice, la gloria de Dios. Y ahí él pudo ver su condición de pecador. Entonces la santidad de Dios es algo extremadamente espantoso si nos rebelamos contra Dios. Su pureza condena la nuestra. Vemos eso en Habacuc 1:13. Dice así la palabra de Dios: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios entonces aborrece el pecado y nuestro pecado es una ofensa ante un Dios santo como es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces necesitamos protección para no ser consumidos en su presencia. Dimos el ejemplo de Isaías, el ejemplo de Ezequiel cuando cayó postrado sobre su rostro. Entonces es un pensamiento aterrador estar expuesto a la santidad de Dios en nuestra condición pecaminosa. En este sentido, hermano, en cuanto a la caída del hombre, también podemos hablar de la depravación total del hombre o de la depravación del hombre. Eso nosotros lo traemos, hermano, desde Adán y Eva lo traemos en nuestra sangre, lo traemos, el corazón está ligado, el pecado está ligado a nuestro corazón, ¿verdad? El mal está en mí, lo decía Pablo, ¿verdad? Entonces, esta depravación total lo traemos cuando Adán y Eva cayeron, toda la humanidad cayó en ellos. ¿Por qué eso, hermano? ¿Por qué el pecado de Adán y Eva se nos es atribuida? Muchas veces nosotros eso nos cuestionamos, aún siendo ya cristianos, ¿verdad? Porque Adán y Eva, ellos son nuestros representantes, ¿verdad? De toda la raza humana. Entonces, como nuestro representante federal, así como solemos escuchar en las prédicas, ¿verdad? De nuestros pastores también, ¿verdad? Ellos, por esa razón, hermanos, se nos es atribuida. O sea, la corrupción moral nos ha alcanzado a todos, ¿verdad? Esa corrupción moral, esa incapacidad de poder nosotros alcanzar la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay ningún ser humano que pueda alcanzar y llegar a las exigencias de Dios, ¿verdad? No, nadie, ¿verdad? Nadie ha logrado el estándar de santidad de Dios para salvación, ¿verdad? Podemos ver entonces Romanos 5:12, la cual nos habla, ¿verdad? ¿Por qué razón nosotros todos hemos caído en Adán, ¿verdad? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado de Adán y Eva no solamente fue un problema que ellos experimentaron, ¿verdad? Sino toda la humanidad hasta nuestra actualidad vemos la humanidad, vemos su relación con Dios que ha sido quebrantada, ¿verdad? A causa del pecado original de Adán y Eva y también a causa de nuestros pecados, ¿verdad? Porque sabemos que
que nosotros en maldad hemos sido formados, dice. Y en pecado me concibió mi madre, decía el rey David, ¿verdad? O sea, nosotros ya nacemos pecadores. Y no es que nos constituimos en pecadores porque hayamos pecado, ¿verdad? No. Por naturaleza, ¿verdad? Estamos muertos espirituales ante un Dios vivo y santo, ¿verdad? Nosotros ya hemos nacido, por más que nosotros veamos que una criatura es tierna, es hermoso, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que está contaminada, que ha nacido corrupto, ¿verdad? A causa del pecado, ¿verdad? No como la sociedad muchas veces, o el pensamiento del mundo, ¿verdad? Que el hombre es bueno en sí mismo, pero que la sociedad le corrompe, ¿verdad? No, nosotros ya hemos nacido con un corazón corrupto, inclinado al mal, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, por más que una criatura, como dijimos, es tierno, es hermoso, pero naturalmente es egoísta, ¿verdad? Naturalmente vemos expresar la maldad a medida que va creciendo, ¿verdad? Así mismo. Va a pecar porque es un pecador, ¿verdad? Por naturaleza. Así es. Entonces, vemos que el pecado se constituye en quebrantar la ley santa de Dios, ¿verdad? Santiago 2, versículo 10 al 11 nos dice, ¿verdad? Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley, ¿verdad? Todos hemos quebrantado la ley santa de Dios. Hemos ofendido a un Dios santo y eterno, ¿verdad? Entonces también el justo pago entonces es un castigo eterno, ¿verdad? La ley estaba allí para mostrarnos cómo es Dios y otra función, ¿cuál es? También mostrarnos, al mostrarnos el carácter santo de Dios, nos muestra, ¿verdad?, nuestra incapacidad de llegar al estándar de Dios, ¿verdad?, en cuanto a la obediencia, ¿verdad? Al mismo tiempo, entonces, nos muestra en lo que nos hemos convertido porque no podemos cumplirla, ¿verdad? Romanos 3:20 nos dice que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Entonces, eso también es una de las funciones de la ley, es mostrarnos nuestros pecados. Aparte de mostrarnos, dijimos, el carácter santo de Dios. Ahora, quebrantar la ley de Dios no es un delito abstracto, ¿verdad? Alejado de nuestra relación con Dios, sino es una ofensa personal a un Dios santo, ¿verdad? Dijimos que no se trata, el pecado no se trata de algo de que todos somos, de que no somos perfectos, ¿verdad? No, va más allá de ese concepto, ¿verdad? Sino se trata de ofender al Dios creador, al Dios santo, ¿verdad? Se trata de una ofensa a un Dios santo y eterno. Entonces, ¿por qué es importante abordar el evangelio o nuestro evangelismo desde el punto de la doctrina del pecado? ¿Verdad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que es importante hablar sobre el pecado como una ofensa personal contra un Dios santo? Porque nos muestra la profundidad de nuestro problema o de nuestra maldad, ¿verdad? De la maldad
del pecado y explica lo que vemos alrededor, ¿verdad? Dijimos, Dios en un principio creó todas las cosas y vio Dios y era bueno en gran manera. Pero algo sucedió, algo estropeó la creación de Dios, ¿verdad? Y eso es la presencia del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, si quitamos el pecado de la humanidad y de la creación? ¿Qué va a pasar? No va a haber más corrupción, no va a haber más hambre, no va a haber más el pecado de la avaricia, de la codicia, ¿verdad? Guerras, terremotos, hambres, nada, será erradicado, ¿verdad? Y es eso, hermano, lo que va a pasar cuando el Señor venga a establecer su reino eterno, ¿verdad? Eso va a ser. Entonces nosotros vemos que el problema fundamental que este mundo a la cual está sumergida, ¿verdad? No es la falta de educación, no es el gobierno, no es Marito, no. Es el pecado, ¿verdad? ¿Por qué atribuir al gobierno? ¿Por qué atribuir el problema al presidente, ¿verdad? ¿Por qué atribuir a mi cónyuge, ¿verdad? No, el pecado mora en mí, ¿verdad? Miserable de mí, decía Pablo. Hermano, nosotros, a diferencia de los incrédulos, luchamos con nuestros pecados. Dios nos ha hecho sensibles a nuestros pecados, ¿verdad? Para que podamos lidiar con nuestros pecados. El inconverso, hermano, no puede porque está muerto. No puede luchar contra sus pecados, contra el mundo, contra Satanás, contra este sistema, porque está muerto espiritualmente, no puede percibir las cosas espirituales y para él son locuras, ¿verdad? No puede. Entonces ahí está la necesidad, ¿verdad? Ahí está el Evangelio, ¿verdad? Del por qué nosotros debemos de proclamar, de predicar, hermanos, el Evangelio. Porque es poder de Dios. Para que esa alma insensible a Dios pueda volver, pueda resucitar de entre los muertos. Y conocerle al Dios creador de todas las cosas, a este Dios Salvador, ¿verdad? Como su Señor y Salvador. Bueno, ahora veamos las implicaciones para nuestro evangelismo. Conocer que el corazón del hombre es depravado, que en el corazón del hombre mora la maldad. ¿Qué implicaciones eso tiene a la hora de predicar el evangelio? Y dijimos, para nuestros amigos o para aquellos inconversos a quienes nosotros les vamos a compartir el evangelio, ¿verdad? ¿Es fácil para nuestros amigos no cristianos comprender la pecaminosidad que hay en sus corazones? No, ¿verdad? Veamos la intención del corazón del hombre. Tengan esto en mente, le vas a compartir el evangelio a un amigo, a una persona. Y de buenas a primeras no se va a sentir pecador, pero sabemos luego, hermano, que eso es una obra del Espíritu Santo ahora. Eso nosotros no vamos, sí, hermano, le persuadimos con la palabra, sí, le guiamos al arrepentimiento, pero la obra final es del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? El Espíritu Santo es la que obra en los corazones. Pero naturalmente y de una forma, así como los pecadores, así como también me incluyo, ¿verdad? También nos incluimos. De buenas a primeras nosotros nos autojustificamos, ¿verdad? Nos justificamos, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque nos gusta pensar de que somos buenos. Que un pecador reconozca que es malo solamente es por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Es más, hermanos,
todas las personas se quieren identificar con aquellas personas buenas, ¿verdad? ¿O es que alguien de ustedes se quiere identificar con un asesino? No, ¿verdad? Nosotros buscamos siempre identificarnos y buscar nuestras amistades de aquellas personas que son buenas, ¿verdad? Pero vayamos, hermano, a lo que es aquella persona. Estamos hablando de esa persona que no le conoce a Dios, ¿verdad? De un hombre natural que no conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, por lo general nos identificamos con los buenos y no con los malos, ¿verdad? Y ahí esto se hace más difícil, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros necesitamos, entonces, confiar en la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios tiene que obrar sobrenaturalmente en el corazón de la persona, pero nosotros somos responsables de comunicar el Evangelio de la mejor manera posible, ¿verdad? Y abordar a plenitud el Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos ayudar a aquellos a examinarse y mostrarles de alguna manera, persuadiéndoles a ellos de que el mal mora en su corazón, en los corazones? Mostrándoles ejemplos, ¿verdad? Llevándoles, por ejemplo, a que miren a los niños, ¿verdad? Y si, por sobre todo si son padres, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo son nuestros niños, ¿verdad? Conocemos de que por más que sean pequeños, muchas veces con su llanto ellos están queriendo manipular, ¿verdad? Y eso es naturalmente, ¿verdad? Ellos naturalmente quieren lograr las cosas o pidiéndote o lloriqueando, ¿verdad? Entonces quieren lograr que se haga su voluntad. Eso es por el egoísmo, ¿verdad? Que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Mencionamos también Salmo 51:5, ¿verdad? Donde el rey David decía, y esto conste que la palabra de Dios habla del rey David conforme al corazón de Dios, ¿verdad? He aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ya abordamos ese tema. Vemos entonces la maldad manifestarse aún en nuestros niños, ¿verdad? Desde temprana edad. Podemos también ayudarles a que ellos vean que realmente la maldad lo vean en el mundo, ¿verdad? Dijimos que la mayoría de las personas sí están de acuerdo que algo malo ha pasado, o algo malo, terriblemente malo ha pasado en la creación, o sea, en el mundo, ¿verdad? Porque es algo que yo suelo escuchar a las personas con quien suelo hablar, inconversas también, ¿verdad? Decir, pero abrumado, ¿verdad? Por ver la manifestación de la maldad de diferentes maneras, ¿verdad? Ya sea enterándose de lo que ha pasado en su barrio o a nivel país, a través de la noticia, ¿verdad? O en todo el mundo, ¿verdad? Y dice, pero nuestro mundo se va de mal en peor, ¿verdad? De mal en peor. Entonces, hablándoles del mundo y de las maldades, de las manifestaciones de la maldad que son evidencia de que el mal mora en los corazones, ¿verdad? Que la caída del hombre, de Adán y Eva ha afectado no solamente a ellos, ha quebrantado la relación con Dios, no solamente de ellos, sino de toda la humanidad, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que hoy en día nos afecta tanto. Veo que es un ejemplo, el feminicidio, ¿verdad? Que ha aumentado considerablemente, ¿verdad? Entonces, eso es por la maldad que mora en el corazón del hombre, ¿verdad? Es una de las manifestaciones, ¿verdad? Coincidentemente, nomás, hermanos, vemos que la Biblia nos relata un hecho de asesinato, ¿verdad? Posteriormente a la caída, ¿verdad?
También podemos persuadirle a que puedan mirar su propia vida, ¿verdad? Entonces pidámosle a que puedan examinar sus propias vidas, preguntándoles, haciéndoles preguntas, ¿verdad? Si alguna vez ha mentido, si alguna vez ha robado, si alguna vez ha odiado o tuvo esos malos pensamientos. Nadie es exento de eso, ¿verdad? Entonces, es como aquel árbol que da frutos malos, ¿verdad? La solución no está en arrancar esos frutos, ¿verdad? Y poner otros frutos buenos, ¿verdad? Sino ese árbol tiene que ser transformado de un árbol malo a un árbol bueno, para que sus frutos sean buenos, ¿verdad? Entonces, naturalmente, los seres humanos manifiestan lo que hay en su corazón, la maldad del corazón, el pecado. Es porque el mal mora en el corazón, ¿verdad? Pablo lo describe de esta manera, ¿verdad? En Romanos 7:18. Yo sé que es en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. ¿Verdad? Le quiero leer una cita de San Agustín con relación a su vida y él identificando que el mal mora en él, ¿verdad? Dice, y yo quise cometer un hurto y lo cometí, no forzado por la pobreza, sino por la penuria y fastidio de justicia y por abundancia de iniquidad. Pues robé aquello que tenía en abundancia y mucho mejor. Ni era el gozar de aquello de lo que yo apetecía en el hurto, sino el hurto y el pecado mismo. Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. Unos cuantos jóvenes viciosos nos encaminamos a él a altas horas de la noche y llevamos de él grandes cargas, no para saciarnos, sino más bien para tener que echarse a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido. O sea, vemos acá la manifestación del pecado, ¿verdad? Ellos lo hicieron no por necesidad, sino que solamente porque ellos eran atraídos, ¿verdad?, a hacer aquello que estaba prohibido, ¿verdad? Ellos eran atraídos y seducidos. Entonces vemos también que muchas veces uno piensa que es libre para hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el hombre pecador no puede elegir hacer el bien, sino termina haciendo los deseos de su corazón. Y aquella persona que no tiene un corazón regenerado, sabemos que su deseo no es la de glorificar a Dios, sino su deseo pecaminoso lo lleva a cometer, ¿verdad?, pecados. Entonces se vuelve de esa manera esclavo del pecado. En realidad no es libre en hacer lo que quiere, sino que es atraído por su propia concupiscencia y es finalmente esclavo del pecado, ¿verdad? Seguidamente dice San Agustín, he aquí, Señor, mi corazón, he aquí mi corazón del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que mi corazón te diga qué era lo que allí buscaba para hacer malo gratuitamente, y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era y yo la amé. Amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que me faltaba, sino mi mismo defecto. O sea, pecaba porque era pecador y se complacía en su pecado otra vez, ¿verdad?
Bien. Bueno, continuemos entonces. ¿De qué manera más podemos ayudar a las personas a reconocer de que es